Tengo conmigo hoy al profesor José Molinelli. ¿Cómo tú estás? Muy bien, muy bien. Muy feliz de estar de vuelta en Puerto Rico por un tiempito. Sí, sí, sí. Me imagino las peripecias. By the way, te felicito que sé que ganaste un importante, eh, yo no diría premio, un galardón por haber por haber derrotado a un equipo. Es más, cuéntanos, porque sé que fue de Bien, Medio Oriente, de Arabia Saudita, ¿no? Pero bueno, cuéntame de eso. sí, no, nada, una experiencia que parte de los estudios posgraduados que estoy haciendo. La universidad participó de un torneo que tenía que era de abogados que están haciendo estudios posgraduados, doctorales o de maestría, de debate en Derecho Internacional. Y el equipo de la universidad, nosotros, la Universidad de Boloña, pues ganó y pues colado en ese equipo. Tuve la fortuna de ser un puertorriqueño que estaba ahí, pero nada, es una experiencia bastante buena allá en La Haya. Pero sí, sí, el otro equipo fue uno de Arabia Saudita, excelente experiencia. Pero bueno, Pues te felicito. Yo, gracias. ¿en qué idioma fue? Fue en inglés, sí, en inglés, sí. Menos mal. Este, en italiano puedes hablar así, puedes hacerlo igual o no. Creo que sí, sí, con toda confianza Sí, del mundo, sin duda sí. alguna. No lo he tratado todavía, pero vamos a ver. No voy a preguntarte si en farsi. Ok. Ok, quiero hablar contigo de varios temas. Entre ellos, quiero saber, quiero varias cosas que quisiera hablar contigo. Eh, pero principalmente hoy hay una historia de la ofensiva de Ucrania, o debo decir, de Rusia, eh, donde sale a relucir que Trump, y estos son para mí palabras mayores, el presidente Trump dice que él no sabe quién mandó a detener las armas enviadas para defender Ucrania, que él no sabe quién ordenó eso. Simultáneamente sale el secretario de la Defensa básicamente diciendo que él es la persona que está a cargo de eso. A la misma vez se sabe que la iniciativa rusa está en su momento más álgido desde el 2022. O sea, de hecho, están haciendo y ganando en gran medida terreno como nunca antes, a un costo brutal de vidas. O sea, el nivel de costo de vidas ha sido impresionante. Se habla de ya más de 1 millón de muertos. Eh, ¿Cómo tú ves esto a nivel de los países? Porque hoy sale a relucir que Francia e Inglaterra están reunidas para ver cómo van a coordinar la utilización de su aparato nuclear en caso de que sea necesario. O sea, es obvio que el resto del mundo está considerando que la palabra de Estados Unidos no cuenta ya. Me parece que no hay duda de eso después de ver cómo el presidente dice, pues yo no sé quién detuvo las armas para Ucrania. ¿Quién las habrá detenido, oye? Y mientras tanto dice que él cree en darle las armas a Ucrania de nuevo y que él está molesto con Vladimir Putin. ¿Cómo cuadra eso? Yo creo que en cuanto a la discusión del presidente Donald Trump hay tres posibles alternativas. Número uno, y en mi opinión de las más viables, es la idea de que hay una disonancia en coordinación entre la burocracia gubernamental estadounidense, y por eso me refiero a todo el sector de empleados públicos permanentes, etcétera, y el mandato político que rige sobre ello en el presente. Y se sabe que es una gran posibilidad por todos los programas de recortes y clausuras de plazas que han habido, que generalmente hacen de la burocracia y de el aparato público uno irresponsivo a los mandatos de una figura política tan agresiva a la existencia de mucha parte de este aparato como lo que es el presidente Donald Trump. Pudiera haber también una segunda posibilidad, que es la de genuina negligencia o falta de conocimiento, la cual yo considero poco probable, y en gran parte eso tiene que ver con la tercera posibilidad, y es que la administración de Trump está manejando una cuerda floja entre balancear el interés estadounidense y europeo de armar Ucrania, pero por otra parte de normalizar relaciones con la Federación Rusa, pues un actor clave en muchas otras negociaciones que Estados Unidos quería llevar a cabo, como las negociaciones nucleares en Irán, la normalización de ciertas tensiones marítimas en el Mar del Sur de China y ciertos otros actores de África y del Medio Oriente. Así que yo creo que esas son las tres posibilidades que tenemos por delante en cuanto a por qué supuestamente Donald Trump no sabe quién fue el que hizo la detención de armas, pero
mejor preguntémonos qué es lo que se ha hecho al respecto, ¿verdad? Yo creo que por una parte sí hay una intención de la gobernanza y el sector legislativo estadounidense para armar Ucrania, pero por otra parte hay un poco de un detente y restricción por parte de la administración Trump para necesariamente hacerlo con la misma magnitud que Biden lo estaba haciendo, porque, repito, todavía consideran a Rusia como una pieza esencial en todo el juego diplomático que están jugando a nivel intercontinental. Ok, voy a leer el artículo donde el presidente dice, le pregunta a un periodista específicamente, y el presidente dice, yo no sé, dímelo tú. Esta es la parte, dice, President Donald Trump is continuing to dodge questions on who ordered the pause on U.S. weapons shipments to Ukraine last week. El presidente Trump está esquivando las preguntas sobre quién ordenó el detente de enviarle las armas a Ucrania. Él dice, yo no sé, I don't know, why don't you tell me? ¿Por qué tú no me dices? ¿Por qué no me dices tú? Y entonces esto fue un periodista que le preguntó. Entonces la cosa es que hace unos días esta fue la explicación que dio el aparato de defensa de los Estados Unidos, los oficiales de defensa de Estados Unidos. Dice, la decisión fue tomada para poner los intereses de Estados Unidos primero, siguiendo una revisión del Departamento de la Defensa de nuestro apoyo militar y asistencia a otros países alrededor del mundo. Esto dijo la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly. La fuerza del ejército de Estados Unidos es incuestionable, si no, pregúntenle a Irán. Y esto porque se especuló que quizás Estados Unidos estaba viendo que su arsenal de armas estaba depleted, estaba siendo básicamente no tenían suficiente en almacén y que les preocupaba. Y esto cuadra con la historia que está diciendo también la OTAN, que la OTAN plantea que, o sea, que Trump estaba planteando que hacía falta que la OTAN aportara un 5% de su Producto Interno Bruto como parte del aparato de defensa de la NATO o la OTAN, porque Estados Unidos solo no podría en una guerra contra Rusia y a la misma vez contra China, ¿verdad? Y eso es lo que Henry Kissinger siempre decía que era lo peor que podía pasar, tener una guerra con los dos a la vez. So, te pregunto si crees que eso es parte de la ecuación, o sea, que Estados Unidos esté quedando sin armas. No creo que algo tan exagerado como para decir de que está quedándose sin armas, pero recordémonos que hay una diferencia entre el inventario de defensa versus el inventario expedicionario. Dígase, las capacidades logísticas y materiales que un ejército o un país tiene de alguna forma u otra llevar a cabo acciones ofensivas hacia otro. Y pues yo creo que la mayoría de lo que se sustrae del asunto de control internacional militar y coercivo, pues viene de esa capacidad expedicionaria. Y yo creo que Estados Unidos, bajo la administración Trump, particularmente dentro del marco de la ideología MAGA, tiene también que navegar un poco de una cuerda floja, y es que la mayoría de la gente MAGA no están a favor de las intervenciones y la participación en conflictos internacionales, al igual que no están a favor de muchas de las tendencias globalizadoras, pero por otra parte exigen tener un aparato militar de defensa bien fuerte. Así que aquí Donald Trump pues tiene que navegar la cuerda de las prioridades ideológicas de su electorado en cuanto a lo que concierne la participación militar internacional versus, por otra parte, mantener no solamente un ejército fuerte, porque el ejército de Estados Unidos no solamente es el más fuerte, sino también el motor de la economía estadounidense y la innovación en muchas cosas, mantenerlo pues porque se prevén tiempos turbulentos económicos y políticos en adelante. Así que sí, yo creo que de alguna forma u otra esto es parte del cálculo, sin duda alguna. Lo que yo cuestiono es hasta qué punto es un cálculo premeditado, vamos a ponerlo así, que no resulte de una tensión entre la burocracia versus el presidente, o que no resulte de genuina negligencia y falta de conocimiento dentro de la administración, que algo que yo dudo sustancialmente en el caso de lo militar. Mi impresión es que aquí también tiene que haber algo eh, de forzar a Zelensky a tener que transar, ¿verdad? Porque sabemos también que internamente en Ucrania, la política interna de Ucrania, tú lo has dicho muchas veces, que toda la política internacional parte de la política nacional, y me Ujú. parece que quizás uno siempre está hablando acá sin tomar eso en consideración, ¿verdad? Sin tener eso en cuenta como algo bien importante. Y, y sí, o sea, aparte de lo que evidentemente está ocurriendo es que en Ucrania también la política interna está en problemas. Y Ujú. Zelensky está en problemas, así que quizás es la forma de Trump presionar para que Zelensky tenga que ceder más de lo que él estaría dispuesto a ceder.
Sin duda alguna. Ahora repito, no sé hasta qué punto es meramente un factor dentro del cálculo vis a vis la totalidad del cálculo. Así que ciertamente la administración Trump tiene un interés apremiante con que Ucrania firme un acuerdo de paz. Pero la curiosidad de todo esto es que ellos sí han logrado que Ucrania se sume a procesos de negociación y de cesantía de hostilidades, pero en las pasadas 3 o 4 veces quien ha roto esos cese al fuego con los cuales participa es la Federación Rusa. Lo cual es particular en este contexto porque vimos al principio del mandato del presidente Donald Trump cómo es que él le achacaba mucha culpa a Zelensky y a Ucrania, cómo fue que después de que Vladimir Putin rompe muchos de estos acuerdos de cese al fuego, cómo es que después la culpa se transfiere a eso, y ahora mismo estamos en un estado donde Estados Unidos está transfiriéndole culpa a la Federación Rusa por las hostilidades, pero con todo eso no está dispuesto a recurrir a la fórmula que había bajo la administración Biden de armar y continuar con el prospecto de guerra en Ucrania, lo cual aparenta ser el interés europeo, dígase de paso, que una faceta de toda esta discusión que es bien problemática, y es que el discurso, por lo menos en los países europeos, antes era la defensa de Ucrania y su inmersión en la comunidad europea política, pero en el presente es un discurso mucho más militarista de depositar fuerza expedicionaria en Ucrania y participar inclusive de ofensiva en contra de la Federación Rusa. Así que yo ahora mismo le tengo más miedo a lo que está ocurriendo en la política doméstica militar de los países europeos de lo que tengo miedo de las decisiones que Estados Unidos esté tomando de si armar o no armar. Wow. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué piensas que la política interna de los países europeos es más importante? Porque países que estaban digo, no más importante, pero más apremiante para la consideración de lo que Ucrania como tablero, porque muchos de estos países que estaban en un estado de estancamiento, de crecimiento económico, han encontrado una revitalización con las mega inversiones que han ocurrido en los sectores militares en muchos de estos países, y con ello el interés económico es arrastrado por la fórmula política del interés de guerra, ¿verdad? Y eso generalmente atrae un montón de sectores que se ponen de acuerdo con participar de una serie de hostilidades, y súmale a eso la existencia de tal cosa como una comunidad de defensa europea, y lo que estamos diciendo es que no estamos hablando de países que individualmente envían contingentes o patrullas para ayudar a Ucrania, estamos hablando de un depósito de un recurso militar expedicionario masivo en Ucrania, que pudiera atentar no solamente a sumar a Rusia a una guerra con estos países, sino también arrastrar a Estados Unidos y a todos sus otros aliados intercontinentales a una guerra directa. Así que a mí me preocupa un poco más por el efecto dominó que tiene. Sí, o sea, lo que básicamente es el hecho de que, lo que mencionaba ahorita, el hecho de que Francia e Inglaterra estén hablando de hacer alianzas nucleares, era algo que hace un tiempo no hubiera imaginado, y pensar que ahora Alemania va a empezar a rearmar su ejército. Igualmente, pues uno pensaría que eso debería ser algo que uno quisiera evitar por todos lados. Las últimas veces que Alemania se ha armado, pues lo sabemos lo que ha pasado. Y la verdad es que, de nuevo, o sea, los países como Japón ¿verdad? Corea del Sur, Australia mismo, tienen la capacidad hace tiempo de tener bombas nucleares. Simplemente no han hecho la inversión por razones obvias, pero ellos saben que pueden tenerlas y tienen la tecnología para hacerlo. No lo han hecho para precisamente evitar la proliferación. Lo mismo Arabia Saudita. Arabia Saudita ha dicho que si Irán tiene armas nucleares, ellos tendrían que tener armas nucleares también. Así que, y lo que les mencionaba en The Economist, se plantea, ¿verdad?, el famoso caso de Oleksiy Chernigov, eh, o Chernichov, que es el caso de básicamente, Deputy Prime Minister, o sea, el segundo en mando del gobierno de Ucrania, que ha sido sacado, básicamente ha sido acusado de corrupción, y Mm. una de las personas más importantes del gobierno, pues al ser sacada por corrupción, todo el mundo habla hace años de cómo estas personas, pues cómo hay tanta gente que está, ¿verdad? Tantas personas, tanta corrupción en Ucrania, lo cual yo creo que la corrupción existe en todo el gobierno, ¿verdad? Punto. Dicho eso, también otra de las personas que estaba vinculada a todo esto fue el intento de remover también a uno de las agencias independientes de espionaje, que también fue un intento fallido, así que evidentemente internamente en Ucrania hay problemas.
muchos Lo hay, problemas. sin duda alguna. Y también yo creo que hay un asunto interesante a nivel global que tiene que ver con este tema, pero creo que también permea a muchos otros. Y es que si bien se está dando una proliferación militar a nivel público, dígase a nivel de los gobiernos y de los arsenales nucleares que tienen, también se ha dado un fenómeno de proliferación militar y armamentista en un montón de sectores informales, inclusive proliferación nuclear, ¿verdad? O sea que también eso es uno de los factores que me da un poco de tensión sobre el espacio internacional y es que se estiman, ¿verdad?, que hay una cantidad de armas nucleares que están bajo posesión del Estado, pero también un montón de armas nucleares que no, las cuales no tenemos registradas, que pertenecen a conjuntos informales o que se desarrollan por ellos o que se movilizan o se venden por ellos también. Así que mucho de esta proliferación no necesariamente la vamos a ver en los récords públicos de gobierno, sino que también se maniobra alrededor con conjuntos informales y paramilitares que facilitan la proliferación sin necesariamente tener un spreadsheet o una estadística gubernamental que lo clame. Así que, de hecho, también se ve en la actividad criminal, las armas nuevas que se han encontrado en los diferentes, en los diferentes encontronazos con conjuntos de narcotraficantes en México, conjuntos paramilitares en África y otra cosa, aterrorizante. Ok. O sea, grupos paramilitares que pueden tener acceso a armas de ese nivel o A que recursos de proliferación nuclear, sí es correcto. Sí. ok. Eso, o sea, digo, la pregunta es cómo, Ujú. porque pues, obviamente todas estas entidades tienen, para tú poder tener uranio y poder reducirlo, plutonio, pues tienes que tener unas facilidades bastante extensas, o es que Ujú. las consiguen de algún país que ya esté, y entonces, Generalmente con coordinación gubernamental se da. En el presente también otro fenómeno bien particular donde esta idea de lo legal y lo ilegal, lo público y lo informal se está convirtiendo sumamente borroso y se ha creado como este espacio intermedio donde inclusive el gobierno reconocen y negocian y trabajan con conjuntos que están fuera de la ley para obtener metas factibles dentro de la ley. Se dio en la Federación Rusa, con la coordinación que el gobierno tuvo con el Bratva, un conjunto criminal dentro de Rusia, se da en Albania, se da mucho de los Balcanes, etcétera. Así que yo creo que una hipótesis que yo tengo para el futuro político del planeta es que vamos a ver el surgimiento en igualdad de condiciones de conjuntos informales y de inclusive compañías eh, para ocupar esta cosa que llamamos el espacio público en igualdad a lo que es el Estado. Así que quizás nos acercamos como una época feudal nueva. me gustaría que explicaras qué significa eso. Significa que nos deja de importar un poco la idea de, vamos a llamarlo así, la legitimidad ideológica que un Estado tenga y más nos importa la subsidiariedad o la dependencia que tenemos con un conjunto. Una compañía, por ejemplo, puede proveerle en algunas instancias más cosas a ciertos individuos que el Estado en ciertos contextos y eso significa que la lealtad política de muchos de estos individuos no va a ser necesariamente al Estado, sino va a ser a la compañía que les da un sustento de vida. Por otra parte, puede ocurrir lo mismo con conjuntos criminales, insurgentes, paramilitares. Así que lo que me refiero es que esta idea de que el gobierno es el que tiene total posesión y capacidad sobre todo lo que concierne a la sociedad lentamente se va debridando, no solamente por los fracasos de gobierno que han provocado una desconfianza masiva en un montón de gente, sino que también se va a dar el fenómeno de que la gente va a encontrar una salvaguardia de esos fracasos en conjuntos paramilitares, en conjuntos informales, criminales si acaso, y también en compañías privadas. Yo no dudo, por ejemplo, que de aquí a unos 50 años ya las Naciones Unidas le den reconocimiento y participación y cuidados y voto también a ciertos conjuntos que no sean estados, incluyendo posiblemente compañías multinacionales. Bueno, con el surgimiento del AI, hemos visto cómo Mark Zuckerberg, el dueño de Meta, de Facebook, WhatsApp, Threads e Instagram, ha estado dispuesto a pagar hasta $100 millones por de bonificación para llevarse a los fundadores o creadores de ChatGPT y de otros sistemas de inteligencia artificial. Así Ujú, que ya sabemos que Nvidia, la empresa de los microchips, vale casi $4 trillones. Es la primera vez en la historia que una ujú. empresa logra ese nivel de valorización por el mercado. Así que básicamente estamos hablando de que la economía de Estados Unidos, o debo decir el presupuesto de Estados Unidos,
era de 4 trillones hasta no hace mucho. Así que estamos hablando de que una empresa tiene el mismo valor que todo el presupuesto federal hace unos cuantos años. Hoy día son 6 trillones, pero ¿verdad? Los ingresos son 4 trillones y medio. Así que de Ujú. nuevo es una cosa impresionante como una empresa de microchips. Claro, no es cualquier microchip, es una empresa de microchips súper avanzados que son los que se utilizan en la inteligencia artificial y en los equipos de robótica y demás. Pues esos microchips, que uno de ellos puede costar hasta $50,000, nada más uno, imagínate. Pues Ujú. tiene una valorización de casi 4 trillones de dólares. Está en 3.7. Llegó a estar en 4 trillones, pero obviamente depende del valor bursátil, sube o baja. Así que sí, pues probablemente más que tiene más importancia para el mercado Nvidia, la empresa de microchips, que algún país que es miembro de las Naciones Unidas. Posiblemente. Y también que conste, lo que decimos no es necesariamente algo innovador a nivel histórico. Sí, las cifras que han mencionado son históricas, pero por ejemplo, hubo un momento dado que la mayoría de las colonias británicas que caían en el sudeste asiático estaban bajo una compañía privada, el East India Trading Company, ¿verdad? Lo mismo con el West India Trading Company de los holandeses, que de alguna forma u otra administraba todas las colonias holandesas. Y válgame, se ha dado en muchos capítulos de la historia que por vía del interés económico el gobierno se separa de una fórmula, una compañía ocupa eso y generalmente las controversias que las compañías ocupan al estar en un estado, en un espacio de gobierno, pues claman después, irónicamente, un cambio en el péndulo histórico y provocan un clamor porque el gobierno vuelve a ocupar un espacio. Así que esto posiblemente es parte de un péndulo donde vemos que gobiernos fracasan en alguna fórmula, compañías ocupan el espacio, compañías fracasan en algunas fórmulas de servicio público y gobierno ocupa el espacio. Pero en el presente es preocupante considerando el estado de la globalización. Sí, o sea, y de nuevo, el problema de que Estados Unidos quiere monopolizar este acceso y no le permite a China, por ejemplo, tenerlo, pues significa que China también va a tener que hacer sus propios microchips a través de sus propias empresas, ¿verdad? Particularmente Ujú, ellos ya tienen algunas de esas empresas que hacen microchips de muy alta calidad, no llega al nivel de Nvidia todavía. Parte de lo que se estaba hablando de llegar a un acuerdo entre China y Estados Unidos para fines de los aranceles era de esto precisamente, del famoso tema de que tuvieran acceso a estos microchips avanzados. Eh, y para los que no saben de lo que estamos hablando, ¿verdad? Pues Nvidia y TSMC son las dos empresas más ujú, cotizadas del mundo de los microchips. Eh, También hay otras empresas ya en ese, ¿verdad? Eh, en ese punto. Pero Intel, que era en un momento dado la empresa más prestigiosa, pues obviamente pues está básicamente Missing in Action. TSMC, que es la que está ujú, en la zona allí de entre China y Taiwán, pues allí en Taiwán está en 1.20 trillones, pero todo el mundo sabe que eso es una valorización que depende de si China mañana va a intervenir o no allí y con todo lo que eso implica. ujú. Y la valorización de Nvidia, como ven, está en 3.97 trillones de dólares, que es un número simplemente increíble cuando tú lo ves. Cuando te ves Microsoft estaba por debajo de Apple, pero con el ChatGPT precisamente también se fue para allá porque ellos tienen básicamente una relación bastante estrecha con ChatGPT y OpenAI, lo cual los ha llevado a ser la empresa, ¿verdad?, tan enorme que históricamente ha sido, pero le pasaron a Apple de nuevo, siendo la segunda empresa más cotizada del mundo. Todo el mundo sabe que Saudi Aramco, que es la empresa petrolera de Arabia Saudita, probablemente vale mucho más, pero gran parte de sus fondos son privados, así que no se publican el valor más allá de lo que se trafica en la bolsa de valores y demás. Ok, finalmente sobre el tema de Vladimir Putin, Trump y Zelensky, eh, ¿ves alguna posible solución pronto o realmente esto es vamos a ver quién se rinde primero? Yo creo que la solución, ¿verdad? Depende de preguntar para quién estamos resolviendo algo. Y pues entonces creo que cambia en cuanto a, a los tres actores que estamos mencionando. Para el interés de Ucrania, la solución recae, ¿verdad?, en volver a confirmar a Estados Unidos como un aliado incondicional, como lo era bajo la administración Biden, y de alguna forma u otra continuar la guerra de atrición que está cobrándole muchas vidas y recursos a la
Federación Rusa y que causó tanta tensión interna en el aparato ruso que casi provocó un golpe de Estado. Yo creo que si para Ucrania el resultado óptimo sería eso, y es contar con el apoyo de la Federación, de comunidad, disculpa, europea, pero también de Estados Unidos en esa misma faceta. Así que irónicamente yo creo que la solución de Ucrania es por bien o por mal continuar la guerra de atrición, reconociendo cuántas vidas le va a cobrar. Para la Federación Rusa, sin duda alguna, el camino actual es lo mejor. Continuar persuadiendo a Estados Unidos de que se mantenga alejado de todo esto, aislar Ucrania de sus posibles aliados en la comunidad europea y ellos mismos continuar, ¿verdad?, reteniendo los espacios que han conquistado. No necesariamente continuar expandiéndose, sino reteniendo lo que ya tienen, porque también están ganando una guerra de relaciones públicas interna en contra de Ucrania también. Y para Estados Unidos, el resultado óptimo de todo esto supone poner a Ucrania en una situación de desesperación tan grande que acceda a los pedidos de los acuerdos minerales y de defensa que buscan colocar en el área y con el depósito del interés estadounidense en esas áreas de extracción, limitar o evitar el expansionismo ruso en el área y volver a poder contar con Rusia con un tipo de aliado coordinado para ciertos otros acuerdos que Estados Unidos quiere llevar a cabo en el Medio Oriente, incluyendo acuerdos de no proliferación nuclear con Irán. Así que las soluciones son diferentes para cada actor, naturalmente, pero creo que todas requieren de alguna forma u otra un cambio de comportamiento de lo que todos los estados están presentando. Mi impresión de nuevo es que ni Putin puede ceder, ni Zelensky puede ceder, y por tanto, pues, no parece ser que aquí haya una intención real de que esto vaya a acabar. Es correcto. Quizás también pudiéramos mirar esto desde la perspectiva de la cosa que más importa, ¿verdad? Que es la humanidad en su totalidad y decir que el resultado óptimo sería el desmantelamiento de las presiones políticas que tanto Zelensky como Putin tienen en cuanto al continuar la guerra. Y si fuéramos a mirar eso de una forma estratégica, eso requeriría una cosa. Número uno, que Zelensky asegurara contar con un parlamento que lo apoyara, pero de forma antiguerra, y que Putin lograra contar exactamente con lo mismo. Pero la razón por la cual esto no está ocurriendo es porque ambas élites políticas, ambos conjuntos de élites políticas se están lucrando tanto y tanto y tanto del prospecto de guerra que el interés económico socava el interés ideológico, valorativo, político, que usualmente ocurre. De hecho, eso es uno de los grandes acertijos de la política y la administración pública, cómo hacer el interés económico subsidiario al interés político, no de una forma hacia la otra. Y irónicamente, uno de los países donde más exitosamente se ha logrado hacer eso, aunque no de una forma tan favorable, de una perspectiva liberal, es precisamente la República Popular de China, donde generalmente el interés económico sigue al político. No estoy diciendo que el interés político sea uno bueno, pero estoy diciendo que en patrón generalmente han logrado eso. Así que también tengo esta predicción de que posiblemente muchas de las reformas de administración pública a nivel mundial que se van a llevar a cabo durante los próximos 50 años buscarán atajar o resolver ese acertijo.